Y para complementar el análisis económico, ya estamos recibiendo con mucho gusto a Germán de Agosto. Germán, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Pilar. ¿Cómo andás? Muy bien, no es fácil a veces entender cómo es la trayectoria de los precios internacionales del petróleo y sobre todo cómo está impactando en el mercado local cuando hay una política que ha cambiado además en los últimos meses. ¿Cómo puede leerse? ¿Cuál es tu primer análisis? Tal cual, lo que vos estás comentando es justamente el nuevo esquema que hay para la fijación de las tarifas en el mercado de los combustibles, que tiene que ver con una fórmula que de alguna manera incorpora dos términos. El primer término tiene que ver con ese concepto de la paridad del precio de importación, que de alguna manera es un precio que surge de un ejercicio teórico de simulación, donde vos calculás el precio al que se saldrían los combustibles si un importador los trajera, ¿sí? Y abasteciera el mercado doméstico, ¿sí? Pagando todo lo que corresponde. Eso es un cálculo que hace la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, ¿sí? Y tiene como referencia justamente, unas referencias principales, es justamente el precio del petróleo. En particular es el precio del Brent, ¿sí? Del barril del petróleo, que en lo que va del año pasó de $50 por barril a $70 por barril. ¿Sí? Y ese es como el primer componente de lo que sería este nuevo esquema de fijación que sería lo que se va a implementar gradualmente. Por sobre ese componente, lo que hay es algo que se llama factor X. Literalmente se llama factor X y tiene que ver con los sobrecostos, ¿sí? De ANCAP. Son los sobrecostos que no tendría un importador, ¿sí? En ese ejercicio teórico que comentamos recién, y que no necesariamente están reflejando ineficiencias de ANCAP, sino que son cosas que justamente no se le pedirían a un importador. Por ejemplo, el tema del subsidio al supergas. ¿Sí? O, por ejemplo, los fletes o la mezcla del 5% de etanol. Son cosas que en realidad forman parte del precio bajo esta nueva fórmula, ¿sí? Ese es el segundo componente que complementa esa fórmula, y que en este caso puntual, el aumento del 12% no lo está considerando. O sea que de alguna manera lo que hace este aumento del precio de los combustibles es reflejar el primer componente, que es el que tiene que ver con ese concepto de la paridad de precios de importación. Bien, y cómo, digamos, este es un camino intermedio el que se ha tomado ahora y cuál es el impacto a nivel inflacionario también, que es algo que también preocupa más allá de lo que uno puede pensar de forma rápida. Recording in progress. No sé, Germán, si tú me estás escuchando. Yo te estoy escuchando bien. Escuché un ruido nomás, pero te estoy escuchando bien. Bien, no sé, no sé de dónde vino el ruido, pero bueno. Entonces no estoy loco, que esto es lo No. importante, porque pensé que lo había escuchado yo solo. Así que con eso creo que me quedo tranquilo. Y vos me hablabas de un término intermedio. De Claro, alguna digo, a manera, ver, el término intermedio y sobre todo además cuál es el impacto que puede llegar a tener esperable a nivel inflacionario, ¿no? Porque uno puede pensar que el precio del combustible impacta directamente en quienes tienen vehículo o cómo puede llegar a impactar en el precio del boleto, pero ¿qué pasa con otras muchas cuestiones que el incremento derrama? y lo que tiene es que básicamente tensiona los objetivos, los distintos objetivos de la política económica. Que de alguna manera lo que en realidad tensiona también son los compromisos del gobierno. Por ejemplo, lo que vos mencionabas es una de las patas que se va a ver afectada, que es el tema de la inflación. ¿Sí? Porque esto va a generar un impacto en la inflación, que probablemente se distribuye la parte principal en junio y después en julio, ¿sí? O sea que la inflación seguramente vuelva a salir del rango meta, o sea que sea un poquito más arriba del 7. Ujú. Eso es sumamente relevante pensando en el contexto que estamos de cara al comienzo de una nueva negociación colectiva sobre los salarios, que ya está generando bastantes rispideces, o sea que por ese lado tenés un primer impacto sobre lo que es el objetivo o el compromiso de desinflación que se había planteado el gobierno. Obviamente también tenés un impacto en el compromiso de la competitividad, de hecho ya tenés malestar en gremiales vinculadas al agro, en un solo Uruguay, en relación a la medida que está tomando, porque justamente las tarifas formaban parte, ¿sí?, de esa pérdida de competitividad que se venía argumentando y que era parte del corazón de los compromisos de campaña. Y lo otro que te tensiona, obviamente, es la reactivación de la economía en un momento complejo. ¿Sí? Entonces tenés como varias patas que se abren acá que todas están en conflicto, porque de alguna manera esta medida también tiene que ver con la parte fiscal, donde también había otro compromiso. Parte de lo que estamos escuchando recién es justamente que una medida alternativa, simplemente estoy repitiendo lo que dijo el entrevistado anterior, tenía Ujú. que ver con la rebaja del IMESI. Más o menos para tener una idea, el IMESI en el precio de la nafta representa más o menos el 43% del precio final. Eso quiere decir que con el precio nuevo son más o menos 28 pesos. Ujú. ¿Sí?
Entonces eso es más o menos uno de los caminos, pero obviamente que eso te tensiona la fiscalidad. Entonces lo que tenés es ese círculo donde todos los objetivos se contraponen y bueno, eso empieza a generar malestar incluso dentro de la coalición, como bien manifestó hoy Manín y Ríos en torno a a su parecer en torno a la medida, porque justamente tenés todas estas cosas que entran en conflicto en una situación que es complicada y donde aparte había varios compromisos asumidos en la campaña.